tardes, hermanos y hermanas, que todos los viernes siguen este programa La Voz del Obispo. Me da mucho gusto el que ustedes me permitan entrar a sus hogares para poder una vez más entrar en comunión, en contacto con ustedes. Tantas cosas que decir. La otra semana ya prácticamente inicia la novena a la Virgencita. Pero también quiero referir un poco al tema de lo que ha pasado, las inundaciones, la inclemencia del tiempo. Hay personas que dicen que el cambio climático, otro que esto pues todo es imprevisto. Pero nosotros tenemos que darle gracias a Dios que a pesar de estas inclemencias que han sufrido muchos hermanos, porque muchos pues no han sufrido porque lo único las lluvias y lo que han hecho es quedarse encerrados en sus hogares. Pero lo cierto es que sí, que gracias a Dios pues no hubo hubo una víctima. Lamentamos mucho la muerte del policía de Sonada y lo lamentamos mucho porque yo creo que de los policías hay que tratarlos bien porque ellos cuidan la seguridad del pueblo. Y lamentamos el fallecimiento de este policía y también pues Sonada estaba muy agradecido con este policía porque era una persona muy cordial y amable y la verdad que eso pues muchas veces deseamos que los policías sean así y entre más se le pueda ayudar a un policía pues hay que agradecerle a Dios por eso. Yo sí creo, por ejemplo, que sí, que hay que estar prevenido. Yo creo que muchas veces las palabras de Jesús, muchas veces como que se nos olvidan. Y Jesús nos dice, estar preparados, no sabéis ni el día ni la hora. No sabéis ni el día ni la hora. Entonces, ¿cómo el Señor nos prepare? ¿Y a qué nos prepara? A ser buenos. Mire, lo que a nosotros nos ha pasado es un detalle con lo que ha pasado en España, en Valencia. O sea, han sido pueblos enteros, inundados, o sea, inundados que llegaba a más de 1 metro, que quizás hasta 2 metros las casas donde llegó el agua. Y de repente fueron muchos pueblos que vino ese vendaval en cuestión de horas, cuestión de 2 horas, estacionamientos, supermercados, hogares. Entonces uno ve los desastres de esta situación. Pero en medio de todo eso me llama la atención dos cosas. Uno, que desde el día 1 estuvo la iglesia presente con los sacerdotes y las religiosas. Eran lo que estaban, además de los laicos que supongo que acompañaban a estos sacerdotes. Pero desde el día 1 estuvieron ellos ahí ayudando, dando todo para que esto pues, para que se acabara este problema, ¿no? Entonces yo creo que sí es importante entender esa situación desde ese punto de vista, del punto de vista de que tenemos que lograr que entender que bueno, no sabemos, porque mucha gente confía en su riqueza, confía en sus cosas materiales. Mire que hay mucha gente allá en Valencia que lo perdieron todo. 200, según las cifras oficiales, 200, más o menos casi como 300 muertos, según las cifras oficiales. Según la gente dice que son miles y miles, no sabemos si hay miles o que el gobierno lo está ocultando, eso pues no se sabe. Lo que sí se sabe es precisamente eso. Y la gente a veces en todo esto especula para agravar más la cosa, pero ha sido un desastre increíble. Pero eso pasa en China, eso pasa por ejemplo, se ha hecho mucho viral las noticias de acá de España, pero en el mismo tiempo había inundaciones también en Nepal y iban como 150 muertos de las inundaciones en Nepal, un país que está mucho más lejos de nosotros. Pues España porque estamos cerca y hablamos el mismo idioma y pues ellos escriben y hablan y bueno, las noticias. Entonces, pero allá han sido, o sea, terribles. Entonces, es como un llamado también para a la vez como revisarnos, ¿no? ¿Cómo estoy viviendo mi vida? ¿Estoy yo preparado para que en un momento dado el Señor me llame a nuestro juicio particular allá en el cielo? ¿O no estamos preparados? Porque esto ha sido terrible, las inundaciones aquí en Veragua, pues hemos visto cosas feas y no estamos preparados para eso, porque Panamá siempre se ha librado de los huracanes, de repente una tormenta, otra cosa, pero generalmente nos hemos librado de esos huracanes porque siempre pasan por el Caribe. Pues estas inundaciones, imagínense,
yo pensaba, por ejemplo, en los estudiantes. Primero viene todo el tema de la pandemia, donde los estudiantes no desfilaron, porque creo que fueron 3 años, 2 años o 3 años que prácticamente estuvimos con el tema de la pandemia. Luego viene el año pasado, pues por la huelga, el tema de la minería y todo esto, y yo también, pues se acabaron los desfiles. Y este año que todo estaba preparado y todo estaba organizado para los desfiles, mire, pasa esto que se suprimen los desfiles casi en el interior del país, así en todos los lugares. Entonces, de repente el hombre propone y, como dice el dicho, pues Dios dispone. Entonces, qué importante es nosotros estar muy arraigados en Dios, muy cerca de Dios, muy allí en la intimidad con Dios, y que estar preparados para los encuentros con Dios. Eso es una realidad que tenemos nosotros que entender, que estamos llamados a eso. Estamos llamados a estar preparados, estamos llamados a vivir nuestra realidad desde el encuentro con el Señor. Y también, pues, que día a día sea así. Yo, una cosa que de verdad que uno ve, lo que he visto en Valencia, eh, niños, jóvenes, adolescentes, mucha gente trabajando, limpiando, pero es que es una cosa inmensa, o sea, uno lo ve y es una cosa inmensa, o sea, los carros apiñados, o sea, que hay cuantos miles de autos que han quedado, pues la corriente se los llevó, y han quedado apiñados, uno arriba de otro, pero cantidad de autos que hay que sacarlo uno a uno, la gente pues botando los muebles, refrigeradora, estufa, porque todo se dañó, porque todo le pasó, el agua los inundó, y ya definitivamente esto hay que botarlo. Y además de eso, la cantidad de lodo que la gente está sacando. O sea, ahí, imagínense que vamos para 15 días que eso pasó. Y la gente sigue trabajando, sigue dando todo, sigue dando esfuerzo. Pero todo esto, o sea, a veces la gente se revela contra Dios, a veces la gente se va contra Dios. Por ejemplo, yo todavía tengo en la memoria las Olimpiadas últimas. Eso fue una ofensa a Dios de un culto a demonios. ¿Por qué? Porque el demonio llama libertinaje. Y la fe siempre nos lleva a llevar una vida una vida recta, una vida conforme a las enseñanzas del Evangelio. Hace poco celebramos el Día de Todos los Santos, y allí siempre se lee la lectura del Evangelio. Ese día es el sermón de la bienaventuranza. Bienaventurados los pobres, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los que sufren. O sea, generalmente la bienaventuranza de aquel que de verdad confía en Dios. A veces uno se queda sorprendido de personas que dicen ser muy católicas, a veces las actitudes, las formas como actúan, el odio que a veces tienen en su corazón, tantas cosas que son negativas, que nos hacen daño. Y la gente no se da cuenta. Ah, no, yo soy muy creyente, yo ayudo al padre tal, yo ayudo al padre tal, yo ayudo al tal, odio a tal padre, odio al obispo, odio a tal cosa. O sea, odio al papa, por ejemplo. El cristiano no puede odiar. El cristiano no puede tener un corazón lleno de odio. El cristiano es capaz de amar. Y eso tenemos que entenderlo. Y eso tenemos que vivirlo. Y eso tenemos que saber que el Señor nos llama a eso. A estar siempre en esa actitud de entrega, en esa actitud de confianza, en esa actitud de amor a la que Él nos llama. Entonces, queridos hermanos, yo creo que es como una invitación, una confianza a estar siempre con el Señor. A estar siempre en la búsqueda, en la cercanía, en sentir pues que estamos en las manos de Dios, y que Él es el que nos llama, y Él es el que en cualquier momento nos dice, bueno, ya llegó tu tiempo, ven a gozar de la patria celestial. Entonces yo creo que, queridos hermanos, que tenemos que luchar en esto, y eso, o sea, construir el reino de Dios es erradicar el odio. Erradicar, a veces la gente de repente dice, mira que este señor es así, 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 y la gente lo cree. O sea, ¿por qué te vas a pecar tú creyendo lo que no es, pero porque el otro lo dice, lo vamos a creer? Y no es así, no es así. Por ejemplo, tenemos pues que vivir tratando de ser mejores y tener un mejor corazón, y pedirle al Señor que nos dé un corazón que sea capaz de amar, que sea capaz de perdonar, que sea capaz de creer en las cosas buenas, que sea capaz de creer en las personas. Uno siempre tiene que hacer el bien. No es que de repente una persona hace daño y entonces
uno pues va a ser, no va a volver a ser el mismo amigo. No, ya ciertamente no es de confianza, pero sabe que si haces esto, esta persona te puede hacer esto. Si le dices esto, esta persona puede aumentar esto. Y muchas personas creen ciegamente en algunas personas. Y ahí sí, yo sí reconozco, por ejemplo, que hay personas que incluso siendo consagrados, y consagrado me refiero solamente a las religiosas, puede ser obispo, puede ser sacerdote, pero son mentirosos, destruyen. Aquí un sacerdote que hizo daño, destruyó y metió cuento y dijo lo que no era, y la gente le cree. Y yo por ejemplo, no voy a decir, no, esto no es así, no. Como dice una amiga mía, no hay que excusar recibo muchas veces. Y que sigue la gente creyendo. Y si te condena es porque le creíste. Y si te condena es porque tú mismo hiciste muchas cosas buenas, pero le creíste a aquel mentiroso. Le creíste a Satanás que se vistió de sacerdote. Le creíste a Satanás que se vistió de obispo. Le creíste a Satanás que se vistió de, bueno, de tantas cosas que, o de religioso, o de laico metido en la iglesia. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando antes de que nombraran el obispo de David, o sea, la gente decía que yo iba para Chitré, que yo iba para David, que ya yo me iba de aquí. ¿Y quiénes eran? Gente de la iglesia. Gente de la iglesia diciendo que yo me iba para David, que me iba para Chitré, que cuando nombraron el obispo de David, digo, bueno, esta señora ahora, al fin, ahora se van a callar la boca porque ya puede estar el obispo de David. Entonces, esas cosas, por ejemplo, estar calumniando, ¿por qué? Porque también hay otra realidad, y es que psicológicamente hay personas que están enfermas, que inventan cosas, que alucinan cosas. Y si una persona sana le cree a estos que alucinan cosas, que dicen cosas que no son y lo repiten, están en la misma actitud. Y eso es condenación. Porque nosotros no estamos llamados a condenar. Hay una señora que escucha este programa y me dice que yo estoy bravo. No, yo no estoy bravo, yo estoy dando una catequesis. Es una catequesis. La otra vez dije yo hablaba de la generosidad. Sí, es que la gente tiene que ayudar a la iglesia. Y decía que yo estaba bravo porque estaba hablando de que la gente no ayuda. Es que la gente tiene que ayudar a la iglesia. La iglesia, sin el apoyo de ustedes, la iglesia no se sostiene. Pero no es que yo estoy bravo por eso, o sea, yo doy la invitación, es lo mismo de ahorita, doy la invitación, que no hay que ser bochinchoso, que no hay que ser chismoso, que no es que esté bravo, eso es una catequesis, una enseñanza. En la fe católica no hay que ser ni tacaño, hay que ser generoso, y si uno ayuda al hermano y ayuda a la iglesia, Dios le va a dar el doble de lo que usted ha dado. Y si usted, por ejemplo, usted le dicen algo y usted no lo repite, Dios le va a seguir dando esa gracia para ganarse el cielo. Eso no es estar bravo, eso es decir lo que me corresponde decir, es hablar con la verdad y decir que hay muchas personas que hacen daño y que destruyen. Entonces ya el cristiano tiene que ser una persona madura para que pueda pues caminar y crecer en las cosas según la voluntad de Dios. Vamos a leer un momentito el Evangelio de este domingo. Acuérdense que siempre los domingos hay que ir a misa. En estos días también, otra cosa que dijeron que no había misa, que las misas estaban suspendidas. Me dijo la señora, que las misas están suspendidas. No, la iglesia nunca ha dicho, el que aquí puede tomar una decisión de suspender la Eucaristía es el obispo. Y yo ni por la cabeza me ha pasado que las misas están suspendidas los domingos. Entonces alguien me decía, no, pero si alguien me dijo que no había que ir a misa porque las misas estaban suspendidas. No, las misas, como todos los domingos, hay que asistir a la misa. El Evangelio de este domingo es de Marcos capítulo 12, 38 al 44. Dice así: en aquel tiempo enseñaba Jesús a la multitud y le decía, cuidado con los escribas, les encanta pasearse con amplios ropajes y recibir reverencias en las calles. Buscan los asientos de honor en las sinagogas y los primeros puestos en los banquetes. Se echan sobre los bienes de las viudas haciendo ostentación de largos rezos. Estos recibirán un castigo muy riguroso. En una ocasión Jesús estaba sentado frente a las alcancías del templo, mirando cómo la gente echaba allí sus monedas. Muchos ricos daban en abundancia. En esto se acercó una viuda pobre y echó 2 moneditas de muy poco valor. Llamando entonces a sus discípulos, Jesús les dijo, yo les aseguro que esa pobre viuda ha echado en la alcancía más que todos, porque los demás han echado de lo que les sobra, pero esta en su pobreza ha echado todo lo que tenía para vivir. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Ve? Es lo que yo les digo. O sea, lo que yo les decía, por ejemplo, en la universidad, Jesús lo confirma en el Evangelio de hoy. La viuda echó 2 monedas y Jesús ha echado mucho más que todos los ricos que han echado lo que les sobraba. Esta ha echado lo que tenía para vivir. Es una enseñanza evangélica. No es que yo quiero que la gente dé plata, no. La gente ayuden a su parroquia, porque pues yo a veces siento que los sacerdotes están a veces que como desesperados por pagar la luz, por pagar la gasolina, por algunos gastos que de repente no se puede hacer. Por ejemplo, la parroquia de San Juan, el padre Luis Fernando hizo un esfuerzo por ponerle aire acondicionado. Y el padre Adiel no enciende los aires porque la plata no da. La plata no da para pagar los aire acondicionados de la parroquia. Entonces, de repente se hizo una inversión fuerte y no es que el padre no quiera, es que no tiene y él no se va a endeudar. Esto no le van a cortar la luz a la parroquia porque dando aire acondicionado y olvidándose que hay otros gastos. Entonces, de hecho, el padre Adiel, que de la parroquia esta, pues dicho, bueno, no prendemos los aires porque no hay plata. La plata no está dando la plata para la parroquia. Y a eso me refería. A eso me refería de las parroquias que tienen que ser generosas. Nosotros, no, la diócesis, mire, la diócesis de Santiago tiene un gasto de $25,000 mensuales. Y le digo por qué. Porque el seguro social, solamente hay que pagar $12,000 para pagar el seguro social a las religiosas, a los sacerdotes y mantener algunos trabajadores, porque también tenemos que mantener trabajadores. Gracias a Dios, por ejemplo, esta emisora, Radio Bravo, ella se sostiene y no es una carga para la diócesis. Hemos tenido que cerrar CEPA porque no tenemos de dónde. O sea, CEPA dejaron 000 y ¿dónde? Ahí estamos luchando con Jesús Nazareno. Y la gente critica que Jesús Nazareno, ¿de dónde vamos a sacar plata? No hay plata para Jesús Nazareno. Hay un proyecto con el que ellos están allí más o menos sosteniéndose. Pero el gobierno no da un centavo. La gente piensa que el gobierno da cantidad de dinero para Jesús Nazareno. No, es un colegio del gobierno, pero no da nada. Entonces se critica. Me decía un periodista, me decía, ¿qué van a hacer con Jesús Nazareno? ¿Qué vamos a hacerlo? Nada. Porque si el gobierno no ayuda, lo que se le cobra a los muchachos es mínimo, que no alcanza ni siquiera para pagar la alimentación a ellos, que son $100. Entonces, o sea, ahí se está viendo cómo se puede sacar el colegio adelante. Entonces, eso yo creo que sí es importante entenderlo. Sí es importante entenderlo porque hay cosas, por ejemplo, que podemos hacer. Pero no, si no hay generosidad de la gente no se puede hacer. Podemos hacer esto por ejemplo, yo pensaba, en entrar a Santiago se debe poner una imagen de Santiago Apóstol grande, una cruz grande, porque Santiago es la provincia más católica del país, una cruz grande por eso. Pero ¿de dónde vamos a sacar los fondos? ¿De dónde vamos a sacar dinero para poner allá en la entrada de Santiago? Bienvenido a la provincia más católica del país, bienvenido a la cuna del catolicismo en el país, o una frase así. Pero ¿de dónde vamos a sacar parte si no hay ni siquiera de esto? Entonces, además de esto, para que ustedes sepan, lo decía, lo del seguro, que no, cada mes es un gasto tan grande. Esto también hay que pagarle a los misioneros que están, a las religiosas, hay que darle algo para sobrevivencia. Hay que darle algo porque no se les paga lo que ellos hacen. Allá en el Valle, por ejemplo, hay 3 enfermeras. A veces está una que recientemente llegó, a veces están las 2 más que ahí ayudan, porque ya están mayores, pero ayudan, igual trabajan. Entonces hay 3 enfermeras. Si nosotros le pagáramos lo que ellas hacen, ellas deberían estar ganando $4,000, $5,000, pero ellos lo hacen como una misión. Y ahí se da algo mínimo. Y al igual las demás religiosas, las que están, las Lauritas, las que están, a todas se les da algo, para que tengan algo, un apoyo de la diócesis. Alguna parroquia, por ejemplo, como Atalaya, nosotros damos algo y la parroquia da también. O Soná, nosotros damos algo y la parroquia le da. Pero no tenemos así como para dar. Y cuando digo damos algo, estamos dando entre $300 $400 mensuales. A los sacerdotes 500 y algunas religiosas 600, porque son 4 o 5 religiosas que están. Entonces, eso hay que pagarlo, más los gastos de luz, de agua, de todo. Tenemos el seminario. O sea, ustedes se imaginan lo que es darle alimentación a 30 muchachos. Desayuno, almuerzo y cena. Además hay que pagarle agua, hay que pagarle luz, hay que pagarle gasolina, hay que pagar, o sea, todo eso son gastos que incrementan
lo que es la diócesis. Entonces es un gasto generalmente de $25,000 mensuales. Entonces, a eso se refiere. Yo no he hecho campaña diocesana este año, dije que no íbamos a hacer, porque los curas están que de mala sobreviven. O sea, si de mala sobreviven los sacerdotes, entonces también es importante entender eso. Entonces, por eso es que me refiero a eso, a la generosidad de lo que habla el texto del Evangelio de este domingo. La viuda echó lo que tenía para vivir. Y el cristiano tiene que ser generoso. Y también hay un mandamiento de la iglesia que dice que ayudar a la iglesia en sus necesidades. Por eso le decía, esta emisora, gracias a Dios, tiene ese que se sostiene al menos con alguna publicidad. Y también lo mismo, o sea, de los católicos, si de verdad viven su fe y quieren apoyar a la iglesia, apoyen también esta obra, apoyen la obra de Radio Veraguas, ayuden a Radio Veraguas. A veces, hermano, con $1, $3 de una publicidad o de un mensaje, pues usted está ayudando a la evangelización. Ahora para Navidad, para el Día de la Madre, hay que se van a hacer unos saludos allí por 20, 30, 50, no sé cuánto es. Usted está ayudando a la evangelización, porque con eso se sostiene la emisora, a pesar de que esto también no es todo para la emisora, también se le da algo a los que hacen la publicidad, a los que trabajan en Radio Veragua. Entonces, yo creo que es forma de cómo ayudar a la iglesia, o sea, sentir que la iglesia no es algo aparte. En estas inundaciones, gracias a Dios, el gobierno y la gente que tiene, la gente que ha podido, dueños de supermercados, dueños de panadería, y que han llevado donaciones allí a Sinabro, que se han encargado de apoyar todo eso, y que también, pues me decía hoy una persona del gobierno, que han sido cerca de 150 personas damnificadas en la provincia. Ya en el país es diferente, porque hay en Darién, hay en Pacora, hay en el Rey Los Santos, bueno, ya es otro número mucho mayor. Y vino incluso el alcalde, vino el presidente, hoy dice que está una ministra aquí en la provincia. O sea, qué bonito fuera que la iglesia pudiese ayudar, pero ¿dónde vamos a sacar dinero? No tenemos para poder ayudar. Y dice, la iglesia sí tiene, la iglesia tiene bienes, pero los bienes, nosotros estamos vendiendo un terreno para poder poder un poquito respirar. Y desde la pandemia estamos en la venta del terreno y no. Allá en Santa Fe hay un terreno que también queremos salir de ese terreno porque no lo estamos usando. Y ahora hay una ley que dice que declaran a Santa Fe cuenca hidrográfica, y por lo tanto eso no se puede ahora ni siquiera medir. Entonces son cosas que de repente pasan y que la gente no entiende el tema esto de la necesidad que vive la iglesia. Yo lo digo por la diócesis. Por ejemplo, el padre Rodrigo se cayó, se quebró, lo operaron. O sea, nosotros tenemos que responder por eso, a pesar de que se está diciendo que, bueno, hay un lugar que están haciendo una tómbola, la gente dice que le va a ayudar, que esto, que el otro, pero es que no solamente es los gastos médicos. El padre Rodrigo necesitará una silla de ruedas. El padre Rodrigo va a estar 4 meses o 5 meses en cama, postrado en cama, porque no va a poder ni siquiera manejar, ni siquiera subirse a un carro. Entonces, también habrá que preocuparse por darle la alimentación. Gracias a Dios vive con sus hermanas, y allí están sus hermanas cuidando, especialmente mi amiga Rebeca, la hermana del padre Rodrigo. Entonces, eso, por ejemplo, hace poco también por ejemplo, el padre Raúl tuvo un percance de ahí, la operación que estuvo, que fue muy delicada, y gracias a Dios tenemos al sacerdote que está entre nosotros, y gracias a Dios el padre Rodrigo pues también no sufría de nada más que con la operación pues fue suficiente. Entonces hay cosas así que tenemos que ver, la iglesia tiene que ver, y las personas tienen que ver cómo ayudan a la iglesia para que la iglesia sea una iglesia fuerte y que pueda salir adelante. Y al fin y al cabo, como decía, en Valencia, ¿cuánta gente vivió segura con su supermercado, vivió seguro con su negocio de telas o de zapatería? Todo eso se inundó, todo eso se perdió. Entonces, de repente, una persona puede tener una seguridad, viene un fenómeno atmosférico, viene un terremoto, vienen tantas cosas,
y todo se pierde. Entonces confiemos en Dios, pongamos la confianza en Dios, recemos, pidamos al Señor que nos libre de todo esto, pero preparémonos para el encuentro con Él. El Señor pues nos está llamando también, como a la viuda esta, a ser generosos. Y no es que yo esté enojado ni nada. Y decía, si no podemos, o sea, si no, yo no estoy diciendo que usted lo que tiene para comer lo de la iglesia, no. O lo del vecino tampoco. Es mucha gente que tiene y que puede, no lo hace. Y el que puede, pues con lo que tiene, el Señor le bendecirá el doble. El doble de lo que usted da, el Señor se lo bendecirá. Así que muchas gracias a la gente que es generosa, muchas gracias a la gente que se siente cristiana, muchas gracias a la gente que apoya la obra de la iglesia y muchas gracias también a la gente que ha ayudado a estos hermanos que han necesitado de su ayuda en estos momentos difíciles. Pero ojalá se den cuenta que no es solamente en este momento, porque a muchos se le van a llevar una colchoneta, le van a llevar 2 bolsas de comida, le van a llevar en estos días. Pero recuerden que ellos tienen que comer todo el año. No solamente son unas 2 bolsas de comida ahora y luego ya pues se olvidaron de esta gente. La generosidad tiene que ser constante, no solamente en necesidad. Y ojalá se diera el caso, por ejemplo, que se organizara y que una persona de recursos acogiera a una familia y le ayudara y de vez en cuando fuera y le visitara y le diera de lo que ellos tienen. Tenemos que tener actitudes cristianas, actitudes católicas, actitudes de las que nos enseñó el Señor, de lo que nos pide el Señor. Tenemos que ser así. No solamente ahora, por la publicidad, por todo lo que está pasando, llevar y decir, mira, fulano de tal dio tantas cosas, fulano de tal dio, esta familia dio tanto. No, se trata de que hay que ser generosos siempre, no solamente por esta inundación, y ser generosos con las personas que sí. Hay personas que pasan trabajo, hay personas que necesitan para los medicamentos, hay personas que necesitan para la escuela, hay muchachos que necesitan para estudiar. Hay tantas necesidades en nuestra sociedad que hay que ver también, pero también hay tanta gente con tanto dinero que no se acuerdan de ser generosos y de apoyar al que no tiene. Que el Señor les bendiga, que el Señor les acompañe. Acuérdense de ir a misa el domingo. Sobre todo, hermanos, los niños, los adolescentes y los jóvenes, ayúdenles a que vayan a la iglesia. Ayúdenles a que crezcan en la confianza en Dios. Que el Señor les bendiga, les acompañe. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Que el Señor les bendiga y será hasta el próximo viernes, si Dios lo permite.